5, 4, 3, 2, 1. Damos inicio a esta charla chévere con toque internacional del deporte más apasionante del planeta, el fútbol. Empieza la tocata de la juguetona con J. Páez y amigos. Estamos aquí nuevamente, qué felicidad, qué alegría. Esto es la tocata de la juguetona. Les habla J. Páez. Vamos a estar entretenidos hablando de lo que más nos apasiona aquí con la familia Tocata y lo que más nos gusta, que es el fútbol, que ha habido novedades, actualidad, de todo lo que ha sucedido con el deporte rey. Para nosotros es una belleza estar compartiendo con todos ustedes y ante todo un gran saludo para todos los que nos escuchan en este maravilloso podcast y vamos a dar la bienvenida nuevamente a la familia de la Tocata. Estás escuchando la tocata de la juguetona. Nos vamos para el corazón de Sudamérica, Bolivia. Brian, un gran saludo. De la Rosa de Bolivia para el mundo. Un gran saludo, Jorge, un gran saludo a todos. Elías, hermanazo, un gusto volver a escucharlos. Ahora este programa va a estar sumamente interesante. Vamos a hablar sobre algo que quiere cambiar el fútbol, pero ya van a tener los detalles próximos de personas activas y personas que amamos este deporte. Saludos a todas las personas que nos van a escuchar de todo el mundo, así que muchas gracias por estar ahí. Continuamos con esta charla chévere en la tocata de la juguetona. Así es, saludos a todo el mundo, a la gente linda allá en Bolivia, en Santa Cruz, donde tengo una gran cantidad de amigos y también familiares. Un abrazo fuerte desde acá en Colombia. Y ahora nos vamos para Chile. Amigazo, un gran saludo. Elías Plaza desde la lejana Chile. ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Brian? Un abrazo fraterno para usted y para toda la gente que va a escuchar este podcast a través de Fútbol Rock City, en nuestro canal. Y la tocata de la juguetona también está en NDM Radio Chile el día viernes antes del futsal. Ahí está la tocata de la juguetona y después vienen programas de repetición los días sábados, días domingo, etcétera. Se repite este podcast a través de la NDM Radio Chile con una conversación amena, entretenida. Lo que decía Brian lo adelantaba un poco, no es un spoiler ni nada por el estilo, pero sí vamos a conversar de un tema importantísimo que viene a revolucionar el fútbol y toma ciertas aristas de otros deportes para un poco poder generar justicia. Este deporte que se había quedado en las antípodas del balompié, pero lógicamente con todo este adelanto tecnológico ha ido avanzando. Estás escuchando la tocata de la juguetona. Tú lo dijiste, amigazo. Exactamente. Vamos a hablar de un tema que ha generado ciertamente todo tipo de comentarios muy buenos, algunos que están de acuerdo o en desacuerdo, pero en sí se está manejando mucho ya las tecnologías, no solamente en el fútbol, sino en tiempo atrás también con otras actividades deportivas. No solamente vamos a hablar de lo que sucede futbolísticamente, con los clubes, con las selecciones. También vamos a tocar fondo lo que es el arbitraje, especialmente en Sudamérica, donde nuestro hermanazo Elías puede hablar con más propiedad respecto al tema, así como todos nosotros, y sobre todo del sistema tecnológico del VAR, o más conocido como Video Assistance Referee, y más exactamente sobre el beneficio que ha dado al fútbol en sí desde Rusia 2018, donde ha habido también polémica por el cierto manejo, y eso también va a corresponder al tema que vamos a hablar sobre el arbitraje en general. Pero vamos a darle la palabra a nuestro amigazo Elías Plaza sobre respecto a esta cuestión. Comienza la tertulia tocata. Yo te comento, Jota, que el arbitraje en sí es parte de una pasión que se genera en mí desde hace mucho tiempo. Yo soy árbitro desde los 12 años. Comencé a dirigir voleibol y dirigía las competencias internas del Instituto Nacional. Y aprendí observando a los árbitros de las competencias, mis profesores de educación física, que dirigían las competencias internas. Ellos un poco me involucraban en este mundo del arbitraje. A los 15 años de edad dirigí mi primer partido de baby fútbol. De hecho, un profe del colegio me dijo, bueno, tú eres árbitro de voleibol. Yo ya arbitraba voleibol. Me aprendí las reglas de manera autónoma, autodidacta. No hice ningún curso, los cursos los vine a hacer después, ya con bastante más edad. Y esta persona me dijo, mira, el baby fútbol es igual que el voleibol. Hay un árbitro, un silbato, y tú dices que va para allá, y si es gol, y si no es gol, no es gol. Ok, vale. Así que tuve mi primera experiencia a los 15
15 años con el baby fútbol. ¿Qué es lo que es el baby fútbol? En Colombia se conoce como microfútbol, pero acá los goles se hacen dentro de un área, ¿ya? Entiendo que baby fútbol se juega solamente en Chile, los demás jugarán futbolito, futsal, etcétera. Pero para colocarlo en contexto. ¿Qué tocas de decir? Acá en Colombia es más conocido el que tú llamas pocos jugadores para dirigir, una cancha pequeña, anteriormente era microfútbol, pero ahora sí es más conocido como fútbol sala o futsal. Correcto. Así que desde larga data, pues ya tengo casi 50 años, estoy relacionado con el arbitraje. Mi experiencia me llevó a, cuando me vine a estudiar a la Universidad de Concepción, todos estos inicios partieron en Santiago, en la capital de nuestro país, en el Instituto Nacional, donde yo estudiaba, uno de los mejores colegios del país de ese momento. Ahora yo era un alumno ahí nomás, tampoco me voy a mandar que era el bacán de todo. No, si era uno más del montón, no. Pero tenía esta gracia que era arbitrar partidos de mis propios compañeros, después me mandaban a dirigir competencias escolares. ¿Por qué coloco toda esta historia en un contexto? Porque, a ver, yo jugué fútbol por el colegio harto tiempo y la verdad las cosas que yo estaba como para jugando. A mí me gustaba pichanguear, esa pichanga que ya jugamos tanto, listo, y sería bueno divertirnos un rato. Yo jamás me tomé el fútbol como una futura carrera, como es el trabajo de Brian, por ejemplo. Yo jamás me propuse eso, pero sin embargo cuando conocí el arbitraje sí me propuse cumplir objetivos dentro de mi vida deportiva. Yo me vine a estudiar a la Universidad de Concepción de Educación Básica, yo soy profesor de Educación Básica, puedo hacer clases desde primero básico hasta octavo básico, es decir, trabajar con niños y preadolescentes, niños y niñas y preadolescentes. Paralelo a eso hice mi carrera arbitral como árbitro de voleibol, dirigí torneos internacionales como árbitro de voleibol y también mi carrera como árbitro de fútbol. Llegué a dirigir el fútbol base de la NFP, es decir, todo lo que es zona sur, dirigía los partidos de la sub-15, sub-16, sub-17 y alguna vez dirigí alguna sub-19. Alguna vez fui cuarto árbitro en una Copa Ciudad de Concepción con jugadores profesionales. Después de un grave accidente y ya en el horizonte aparece mi hijo menor, decidí retirarme del arbitraje profesional y dedicarme a la formación de árbitro, donde estuve por 15 años en la Universidad de Concepción a cargo del cuerpo de árbitro universitario. Y nada, pues hoy día tengo la particularidad de que buena parte de los árbitros asistentes del fútbol profesional han pasado por esa escuela de la Universidad de Concepción, que era el Carruco. Dicho todo esto, cuando aparece el VAR, yo siempre defendí y voy a seguir defendiendo el VAR, porque el VAR viene a entregar justicia a un error arbitral, y el error es inherente al ser humano. Los árbitros son seres humanos y de repente, por una cuestión de milímetros, no ven que hay un pie más adelantado que el del rival y está en posición de fuera de juego. Si nos vamos a la regla propiamente tal, y si arbitramos con la regla bajo el brazo, yo creo que los partidos no terminarían con 11 jugadores por lado, ninguno. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se habla del criterio, era también improcedente pensar en el criterio del árbitro, porque si nosotros tres fuésemos árbitros, J. Páez tiene una forma de pensar, Brian de la Rosa tiene otra forma de pensar, Elías Plaza Mendoza tiene otra forma de pensar, y si tenemos distintas formas de pensar, también tenemos distintas formas de actuar, y vemos nuestras realidades, son nuestras verdades, y yo no podemos discutir la verdad de Brian, la verdad de Jorge, y ustedes pueden discutir conmigo la verdad de Elías. Son verdades, son distintas situaciones o distintos momentos, y distintas, en este caso el arbitraje, distintas ubicaciones, tanto del árbitro como de su árbitro. Dicho todo esto, yo creo que el VAR viene a generar justicia a ciertos errores arbitrales. Por ejemplo, los goles fuera de juego. ¿Se acuerdan ustedes de esa mano de Thierry Henry que le favorece a Francia el desmedro de Irlanda? Y que nadie lo ve, porque en realidad el que lo ve es una cámara que está atrás, porque ni el asistente lo puede ver, ni el árbitro lo puede ver, y el único que sabe que tocó el balón con la mano es Thierry Henry, y tampoco lo dice. Yo alguna vez le planteé a un jugador en pleno partido, le dije, era un niño, y yo le dije, hijo, ¿te tocó el balón en la mano? Sí, profesor. Ok, penal. Pero eso pasó una vez en la vida. Claro. Caso uno entre mil. Correcto. Entonces, cuando, mira, hay un técnico acá, un técnico formador, y me dice de que, en una charla que yo lo invité, y él dice de que el fútbol es de los tramposos. Y yo quedé para esto, porque él es el formador, entonces me dice de que la responsabilidad del técnico es quitar la trampa, especialmente el técnico formador. Yo te prometo que yo quedé para adentro, no, yo jamás pensé que él iba a hacer una declaración pública de que el fútbol era de tramposo. Entonces, después lo explicó y creo que tiene razón. La trampa inherente
Y ahí FIFA se ha preocupado mucho de establecer, por ejemplo, sanciones disciplinarias para la simulación. La simulación es una trampa y el árbitro cae en esa simulación y pita un penal que nunca fue. Y hemos visto varios respect que hay en YouTube o en TikTok en donde jugadores le dicen al árbitro no es penal, yo me tropecé. Pero eso también pasa una vez a las 1000, eso no pasa siempre. O sea, si los jugadores de fútbol, y no quiero aquí enrostrar ni a Brian ni a nadie, sino que si los jugadores de fútbol fuesen más honestos, creo que el VAR no existiría, porque el VAR se empieza a elugubrar en la mente del International Board, básicamente por la mano de Thierry Henry, que va en desmedro de Irlanda. O sea, por esa situación se comienza a pensar cómo se puede arreglar esto. Y bueno, y después vienen todas estas situaciones de los fuera de juego. El VAR definitivamente, en un partido de la Universidad de Concepción donde el árbitro pita una falta penal, y todos los que estábamos en el estadio vimos penal, y el VAR llamó al árbitro y le dice, sí, es falta, pero es fuera del área. Ahora, ¿cuánto fuera del área? Eran centímetros fuera del área. Entonces tú desde la cabina dices, oh, pero ¿cómo es posible? Pero después cuando ves la imagen dices, diablo, yo estaba equivocado. Tiene razón el VAR y se hizo justicia. No era penal, era tiro libre. Entonces, de repente nosotros pensamos de que cuando nos favorece el VAR, ayer a Colo Colo jugaba con Ñublense por el torneo nacional, el árbitro Rodrigo González pita un penal que desde mi punto de vista no era. Yo soy colocolino, ustedes bien lo saben, pero desde mi punto de vista, desde el momento que vimos la jugada con mi padre, yo le dije a mi papá, no es penal. A mí no me pareció, y quienes hemos arbitrado fútbol, tiene esa sensación, eso es penal, no, eso no es penal. Emoción. Tiene esa sensación, tiene esa percepción del momento. A lo mejor te puedes equivocar, reitero, la verdad de Jorge, la verdad de Brian y la verdad de Elías son muy distintas, son nuestras verdades y hay que defenderlas. Ahora, ¿qué es lo que pasó con el VAR? Después de 4 minutos, ya había pasado el minuto 93 de partido en el global. Después de 4 minutos, llaman a Rodrigo González para que vaya a ver la jugada. Y todos pensábamos, le están diciendo que no es penal. No, le están diciendo que es penal, pero que antes del penal, el jugador de Colo Colo, porque era un penal más encima para Colo Colo, había tocado el balón con el codo y el balón había recorrido por el antebrazo. Por lo tanto, era mano. La vieron 50.000 veces. 4 minutos más perdidos. Determinación de Rodrigo González, tiro libre directo a favor de Ñublense, no es penal para Colo Colo. ¿Se hizo justicia? Sí, se hizo justicia. ¿Dónde está el error desde mi punto de vista? Es el tiempo perdido. Entre alegatos más, alegatos menos, esos 4 minutos debieron haberlo llamado al minuto, de decir, sabes que nosotros vemos una mano y ya tienes 1 minuto solamente, comillas, perdido, porque después terminamos jugando 10 minutos de agregado, correcto, de adición. Entonces, ¿dónde está el error desde mi particular punto de vista? Sencillamente, el error está en la implementación del VAR a nivel nacional y yo supongo que también a nivel local de cada una de las ligas que ustedes juegan y difunden. Reitero, yo creo que el VAR viene a arreglar un problema de justicia, pero hay que saber aplicarlo. Yo creo que el VAR viene a arreglar un problema del fútbol que era, y esto yo lo viví, porque siempre los árbitros, comillas, favorecen a los equipos grandes, y ahí te puedo hablar de presión mediática, presión ambiental por el entorno, el estadio lleno. ¿Qué voy a levantar la banderola? Si levanto la banderola, estos otros me van a matar. La presión atmosférica, la atmósfera, el ambiente, esa presión ambiental que se genera con los equipos grandes. Entonces hoy día se han dado cuenta que el árbitro asistente hay un claro fuera de juego, 1 metro adelantado y el tipo mantiene la banderola abajo porque hay un video asistente referee que es el VAR que le va a indicar, sí, levanta la banderola cuando termine la jugada. Cuando no hay VAR, el árbitro asistente levanta casi de manera inmediata la banderola para que el árbitro sancione ese fuera de juego. Cuando hay VAR, la instrucción FIFA es que el asistente tiene que mantener la banderola abajo. Ahora, yo no lo comparto para nada, porque si yo veo que hay un tipo fuera de juego, me voy para arriba, que piten el fuera de juego. Yo no lo comparto para nada, pero son las instrucciones que la gente debe entender que no es responsabilidad del árbitro asistente en esa situación. Otro tipo de presión, la presión mediática. Si bien es cierto, yo soy colocolino, pero a la hora de hablar, y reitero, lo que pasó ayer, desde mi punto de vista, no era penal, y en definitiva se hizo justicia porque iban a pitar el penal, pero había una mano anterior, y se hizo justicia. Y desde mi punto de vista, si ayer hubiesen pitado el penal, era un tremendo error, tanto del árbitro como del árbitro del VAR. Es que quiero hacer una aclaración ahí respectamente, Migazo. El paso del tiempo, así como el fútbol ha evolucionado con las reglas, también ha sido con el arbitraje. El asunto del VAR ha sido un beneficio alto, sobre todo para la justicia del fútbol, como bien lo mencionas, pero igual, ¿quiénes son los que manejan el VAR? Personas, seres humanos que también cometemos errores. Se ha visto de todo caso en que desde que se implementó el VAR ha sido un beneficio en general para todas las ligas, no solamente
solamente a la liga local, a nivel internacional. Así como también se puede hacer referencia que lo que sucede en Sudamérica, no sé si compararlo con Europa, por si es que en Europa han sabido manejar mucho mejor el asunto de la videoasistencia, porque en Copa Libertadores he visto también partidos que se demoran 3-4 minutos para tomar una decisión mirando la pantalla el árbitro, si sí, que no, y uno ve un partido de Europa, sea la UEFA Champions League, de la Premier League o de la Liga Española, ve la pantalla y al instante, listo, decisión tomada. Entonces, en un principio, sí, de pronto les falta más capacitarse o saber manejar mejor ciertos enfoques. Ahí mostraron una vez en un partido de la Libertadores que no, es que fue fuera de lugar y solamente vieron el zoom y no se dieron cuenta, en un partido creo que fue Fluminense, que el jugador que estaba en el costado estaba habilitando a un jugador de Cerro Porteño. Ya me acordé que hubo una protesta grande. Entonces pienso yo que hay que analizar desde todos los enfoques, tanto el árbitro en sí, que recibe la instrucción de la corrección, porque él mismo, teniendo la pantalla, tiene que mirar todos los enfoques, no quedarse solamente, no, si estaban fuera de lugar haciendo el zoom y no miró toda la pantalla completa. Sí, efectivo. Y eso es lo que yo me refiero a la implementación del VAR. La implementación del VAR tiene ciertos protocolos donde se puede meter, no se puede meter en toda la jugada. Solamente hay situaciones puntuales donde el VAR puede intervenir, ya fuera de juego, penales, goles. Los goles, porque hoy día para nosotros los relatores es complicado relatar un gol, porque te desgastaste con el gol y de repente está todo anulado porque había fuera de juego. Es una cuestión para la risa, pero es una cuestión real y efectiva. Pero si tú al fin y al cabo dices, oye, esto en realidad genera justicia, me parece que está bien. Todas las situaciones, todos los protocolos se van arreglando en el camino, que es un poco lo lamentable de todo esto. Yo me recuerdo en un partido Chile-Brasil desde hace mucho tiempo. Chile le gana a Brasil empata con Brasil en Santiago con un tiro libre indirecto ejecutado por Jorge Aravena, el mortero Aravena. Se le entregó a Ivo Basay y cataplum para adentro, gol de Chile. Nadie entendía nada. Claro, hubo una sesión en ese tiempo, hubo una sesión al portero, el portero la tomó con las manos, la dejó abajo y la volvió a controlar con las manos dentro de su propia área penal, y de hecho en base estaba en el área de meta. Y eso significaba un tiro libre indirecto de los 5.50 de la línea del área de meta, paralela a la línea de meta, en el lugar más cercano donde ocurrió la falta. Textual lo dice la regla de juego. ¿Ok? Esto no es un invento mío, así lo dice textual. Hasta con la coma le acabo de incluir. Por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Jorge Aravena? Agarró el balón, pateó para el lado, y al lado estaba Ivo Basay, le pegó un puntete, ¡pum! Para adentro, gol de Chile, empate a 1. ¿Qué es lo que dijo FIFA a través de la International Board después? De que todo tiro libre indirecto a favor del equipo atacante dentro del área penal, y específicamente en las inmediaciones del área de meta, y cuando haya sido ejecutado o que se tenga que ejecutar desde la línea del área de meta paralela a la línea de meta, en el lugar más cercano donde ocurrió la falta, debe ser con protocolo. ¿Cuál es el protocolo? Debe haber una barrera formada en la línea de meta. Esa típica barrera de 7, 8 jugadores en la línea de meta bajo los 3 palos, ¿ya? Sí. Y el arquero poco menos que acostado para que no le hagan el gol. Después de esa situación se establece que tiene que ser este parámetro de acción sí o sí, ¿me entienden? Si no hubiese ocurrido eso acá en Chile y contra Brasil, no pasa nada. Seguimos tal cual como estaba hasta ese momento, que era la cuestión de los vivos. Chile es vivo, ¿me entienden? Lo mismo pasa acá en el VAR. El ejemplo que da Jorge dice, había fuera de juego, en el zoom, clarito el fuera de juego. Pero no se percataron que en pantalla completa había un jugador habilitando hasta mi abuela. Totalmente. Y en ese sentido, ¿cuál es la percepción en Bolivia, en la liga o a nivel de selección en eliminatorias? ¿El beneficio o cómo ha sido la implementación o la utilización del VAR, Brian? A ver, la percepción como jugador, te puedo decir, Jorge, como también lo dice Elías, está inventado para impartir justicia, ¿no es cierto? Pero si no vamos y vemos lo que es el núcleo en sí, el fútbol trata de engaño, obviamente, de engañar al rival, de poder sobreponerse sobre el rival, y no solamente sobre el rival, sino también al árbitro. Uno juega para tratar también de engañar al árbitro, y el árbitro es la persona imparcial, que es el que menos quiere equivocarse y comprar las faltas o comprar los engaños, ¿me entiendes? Entonces, en cierta parte del VAR como que le está quitando la picardía al fútbol. Tanto así, mira, por ejemplo, el tema del offside. Si va a cobrar el offside vía VAR, entonces ¿para qué van a tener a los jueces de línea ahí parados? Ya no tiene no tiene ningún sentido que un juez de línea esté parado si el VAR te va a decir si está habilitado o no.
no. O sea, ese es un punto de vista. Ahora, lo que sí nos va a impartir justicia, que nos ha pasado, me ha pasado no hace mucho. Teníamos un partido por Simón Bolívar y tiramos un tiro libre, la pelota entra, pero el arquero la saca, ¿viste? Y el árbitro no la vio. Obviamente, fueron cuestiones de milisegundos, ¿entendés? Rebota, pum, pum, fuera, gol. Nadie grita de nosotros, salgamos. Y el árbitro fue en el momento, fue la emoción, fue el contexto, el público, lo que vaya a hacer, que tomó esa decisión ese segundo de que no fue gol, porque no la pudo ver clara. Ahí sí, yo creo que sí el VAR serviría para impartir justicia, para ver si fue gol o no fue gol, o simplemente si está adelantado o no está adelantado. Pero bueno, en esa parte del offside, yo creo que ese tema es un deporte de contacto físico de personas, se puede decir, donde menos tecnología hay en el fútbol, porque simplemente son 2 arcos, una pelota y se acabó el tema. No como la natación, que te miden esas cosas, o el atletismo, que te controlan hasta el milisegundo. Todo eso es un deporte, es el deporte rey, el más simple, más pobre del mundo, se puede decir, porque con una pelota y 2 arcos ya es suficiente. Entonces, por ese lado, el tema del VAR como que no, como que le quita la emoción, le quita también el trabajo al árbitro, porque si le van a decir si está bien o mal, ¿para qué lo va a tener? ¿Para qué lo van a tener ahí? Puede pasar lo mismo que el futsal, porque el árbitro está parado de afuera y puede soplar, tocar el pito y parar el juego, ¿entiendes? Así que por ese lado, como que el VAR, como dice Elías, yo creo que va a estar en proceso de mejora. Ojalá que mejore para bien, que no le quite la picardía al fútbol, porque si estamos hablando de la mano de Henry, también hablemos pues de la mano de Maradona, ¿no? Y fue un golazo. O sea, la picardía de ese momento es ese momento, es tanto el árbitro que tenga la habilidad y la alta percepción de la actitud, del momento y todo, y de medir todo el contexto de la jugada, y tanto del jugador de saber en qué momento puede golpear por debajo, en qué momento puede ganarle mitad de cuerpo al otro. Entonces como que te puedo decir, como que te encaja dentro de un esquema cerrado, donde tenés que en el mundial, por ejemplo, un pie adelantado no puede ser que te cobren offside con un pie adelantado. O sea, hay cosas que supuestamente te están cobrándote milimétricamente, y esto no es un juego de máquinas, pues es un deporte de 22 tipos que estamos dentro de una cancha. Estás escuchando la tocata de la juguetona. La implementación del VAR es la que genera todo este tipo de confusiones. Jorge nos hablaba de que en Europa se demoran 1 minuto, pero cuando se implementó era exactamente lo que pasaba acá. 8 minutos duró una jugada en la Premier League, 8 minutos. Y después de 8 minutos que lo llamaran, estuvo 5 minutos en la pantalla viendo la jugada, es decir, 13 minutos se demoró el árbitro para poder determinar una jugada que no tenía ninguna trascendencia. Entonces, déjenlo trabajar al árbitro tranquilo. Si el árbitro pide la videoasistencia, que se la den, pero déjenlo trabajar, no le corten el juego al árbitro, porque él es el que se encarga dentro de la cancha de dar la continuidad o no al partido. Sencillo. Y es una buena medida. Es una buena medida porque hoy día el árbitro en sí ha perdido toda autoridad. Exacto, está atento a esto, a qué le dicen, si está bien o mal. Entonces si no es suficiente lo que el hombre está haciendo dentro de la cancha, entonces que ya no lo metan, si van a analizar todo vía video. O sea, no tiene, o están formulando una estrategia para poder de aquí unos 10 años ya no jugar con juez de línea, con árbitro. Y con todo el respeto también, por ejemplo, hago referencia en sí porque uno no tiene aprecio hacia los argentinos. Ustedes saben muy bien que muchas veces en el fútbol argentino son muy mañosos, les gusta a veces fingir las cosas, sobre todo dependiendo de un resultado. Pues uno ve cuando enfrenta, diga el caso, la selección Colombia contra Argentina, y si va perdiendo Argentina, entonces se busca la manera de descontrolar. Claro que dicen que en el fútbol, como en cualquiera, la parte mental también juega mucho, pero los argentinos tienen eso de saber simular las cosas, de hacer ese teatro, de afectar, de hacer las típicas faltas, tratan de engañar al árbitro, siempre favoreciendo al uno como al otro. Por eso, en el sentido del VAR, estoy de acuerdo, sobre todo en el asunto de las tarjetas. Que uno dice, un árbitro saca tarjeta amarilla a un jugador de una jugada fuertísima, pero eso fue falta grave, pero ya le reiteran
el árbitro que está en el VAR le hace el llamado de atención o simplemente le hace recalcar que esa jugada fue fuerte, entonces le cambia la amarilla y le saca la roja. Esas medidas a mí se me ha parecido bien en el sentido de justicia cuando hay juego fuerte. En el tema del que voy a decir, el tema del fútbol argentino, que hacen tiempo, se tiran fija en falta y todas esas cosas, la regla es para todos y juegan bajo las mismas condiciones. Entonces obviamente que es una cuestión de, ¿cómo le puedo decir? Como respeto o honor para poder tratar de jugar lo más limpio posible, el play y todas esas cosas. Pero en el fútbol todo se vale. Hay equipos donde son especialistas para hacer tiempo, para tirarse, para que el arquero haga tiempo, para que las pelotas desaparezcan y todas esas cosas. Y hay otros equipos que no necesitan eso. Es como otro caso, no sé si ya ahí no es tanto aplicar el VAR, pero pueda que sí se haga. ¿Se acuerdan en la Copa América 2021? El partido jugó Colombia-Brasil, el árbitro era Néstor Pitana. ¿Ya? La nueva regla que si el balón toca al árbitro tiene que poner balón a tierra, ¿no? De nuevo. Sí. Pero ahí hay una salvedad. ¿Cuál es la? Porque si el balón toca al árbitro y le queda al mismo equipo, puede seguir jugando. Ya. En ese sentido, porque es que hubo tanta polémica, tanto caso, porque dicen que era una jugada de ataque, una jugada ofensiva, que porque picó en el... Sí hubo ahí una cuestión en que los colombianos explotaron porque de ahí nació la jugada del gol de Brasil, por una jugada en la cual tocó el balón, pero lo que tú dices, si esa jugada llega al mismo equipo, sigue jugando. Sí, correcto. Y ahí el árbitro dice, ¿para qué vamos a parar el partido? Si el mismo equipo que lleva el balón tiene el balón, sigamos jugando. Ahora, si en una segunda jugada Brasil, que fue, yo recuerdo clarito la jugada, le quita el balón y acción seguida se transforma en gol de Brasil, no hay nada que hacer. Nada que hacer. Lo puede decir, oye, a mí me tocó el balón, así que vamos a jugar con balón a tierra a favor de Colombia. Si ese balón que es tocado por Pitano, por cualquier árbitro, va a dar a los pies de un jugador de Brasil o va hacia el exterior del terreno de juego, antes era, bueno, juega Brasil o juega saque de banda para Brasil. Hoy día no, hoy día interrumpe el árbitro el partido, el árbitro ya no es cancha, porque antes era el concepto árbitro es cancha, ¿ya? Y hasta yo una vez di un pase gol con la cabeza. ¿Qué pasa eso? Despejaron y yo vi que venía el pelotazo a mi cara y puse un cabezazo pero en otra con un jugador y el tipo hizo el gol y me fue a abrazar, pues. Era de los tres inflados el gol, pero árbitro es cancha, pues. Hoy día no se puede, ¿me entienden? Ni para favorecer unos ni para otros. Históricamente, me pregunto esto, Elías, ¿cuándo se implementó la ley del fuera de lugar? Eso viene desde mucho tiempo. Hablamos de casi los inicios del fútbol en Inglaterra. El International Board establece de que los jugadores eran libres de jugar por donde quisieran y encontraron de que los equipos encontraron la gran gracia de dejar un lauchero. Nosotros le llamamos lauchero. El lauchero es ese jugador que está solo al lado del arco para hacer el gol. Entonces, así en el barrio. Claro, en el barrio. El lauchero, allá está como en el barrio. Parate al lado del palo, te la paso. Literalmente al lado del palo. Entonces, ¿qué es lo que hizo la International Board? Recuerden ustedes que el fútbol, un poco como deporte, se inicia más bien en pueblos y en colegios que pasan a ser universidades después en Inglaterra. Y ahí la International Board, que es la reina de las reglas de juego, establece que tiene que haber un parámetro para poder dar esa salvedad, porque reitero, antes el juego era libre, solamente habían goles, habían faltas, no habían áreas, las áreas eran poco menos que imaginarias, solamente había un perímetro marcado para establecer esta es la línea de fondo y esta es las líneas laterales, y los arcos están puestos aquí, y entre medio está en la mitad del campo de juego donde tiene que partir un equipo y el otro esperar. Entonces, basado en eso, se establece de que va a haber una restricción respecto a este tipo de jugadores. No tengo el dato propiamente tal cuándo sale el fuera de juego dentro de las 17 reglas del fútbol, pero viendo la historia, que hay una película en Netflix bastante entretenida, que es de los primeros equipos de fútbol de Inglaterra, ahí tú te das cuenta que ya han implementado el fuera de juego en esa situación. Ya hablamos del casi 1900. Si hoy en día el contacto físico supuestamente se ha podido controlar un poco más con el tema del VAR y todo eso, ¿te puedes imaginar cómo era el fútbol? Bueno, hablando sobre cómo eran las patadas, porque literalmente cómo eran las patadas de la época del 50, del 60, del 70, ¿cómo habría sido difícil ser árbitro en esa época, no?
Sí, y hablamos de que, primero, el balón era distinto, no era un balón tecnologizado como el de ahora, era un balón duro, de cuero, de verdad de cuero, y los zapatos de fútbol muchas veces, y esto yo lo vi, en el estadio El Morro en Talcahuano, cómo le sacaban filo a los estoperoles los argentinos, cómo limaban los estoperoles, eso yo lo vi, no me lo contó nadie, y cuando yo se lo conté a un profesor de árbitro, me dijo, Elías, ¿qué te extraña? Esto ha pasado siempre, pero que eso va dentro de la mala intención. Sí, pues, pero mientras el tipo no le pegue a alguien, no podemos hacer nada. Normal. Claro. Mientras no, antes jugaban con los tobillos así hinchados y seguían jugando. Ahora hay jugadores que porque tienen un grano en la espinilla no quieren jugar. Oye, encontré el dato, la regla del fuera de juego se genera en 1883. ¿Sabe por qué lo digo? Digámoslo, porque en ciertos mundiales en la historia siempre la mayoría han habido grandes goleadas y uno nunca escucha así, uy, fuera de lugar, gol, fuera de lugar. Casi todos, me acuerdo más, en el 70, pues uno viendo los archivos, uno veía a Brasil, a esos equipos, y eran partidos de bastantes goles. Entonces uno me pregunta si de verdad se aplicaba en esa época, porque el fuera de lugar donde más lo noté fue a partir de mi uso de razón, desde el 86, más en el 90, que fue el mundial más táctico que se celebró, de los primeros. Yo me acuerdo del España 82, con Naranjito era la mascota de ese España 82, y sí me acuerdo ahí de que habían fuera de juego, pero era muy raro que hubiesen fuera, o que el juez de línea en esos tiempos, el lineman, levantara la banderola y todo y tiene razón, desde México 86, Italia 90, ya está mucho más tecnologizado todo, no tanto como hoy día, para que vean ustedes cómo ha avanzado la tecnología, pero desde Estados Unidos para adelante, ahí desde mi punto de vista creo que cambian muchas cosas en el fútbol. Bueno, son los gringos, dijimos nosotros en una charla, ¿qué pasa si a los gringos se les rompe un arco? Lo dijimos así como un año antes de que pasara, y a los gringos se les rompió un arco en pleno mundial, y dijimos, ¿qué van a hacer ahora? Los compadres agarraron otro arco y lo instalaron. Si estos compadres piensan en todo. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros los chilenos? Con un escote lanzando de vuelta el palo. Es que uno habla también de la historia de ciertos arbitrajes que han sido señalados históricamente, que por eso han cambiado las normas de la FIFA debido a cómo se celebran los compromisos. Y hablamos de España 82, un partido que mencionan es, por ejemplo, Francia contra Kuwait. Le anularon un gol a los franceses porque sonó un pitazo desde la tribuna, y que salió el emir y que salió todas las cosas, y se volvió un enredo ahí tremendo, que el árbitro, y viendo que el emir bajó y toda la situación, que decidió anular el gol, y debido a esa decisión al árbitro de por vida lo suspendieron. Y a contar de esa situación, Jorge, International Board establece de que todas las decisiones, y lo que tú lo puedes buscar en la regla número 5, en la parte de los apéndices, dice ahí que las decisiones del árbitro son absolutas dentro del juego, pero a contar del 82, por esa situación que tú relatas. Por eso te digo, si el fútbol hubiese sido preventivo, no pasa esa situación del emir. O a lo mejor pasa, pero el árbitro dice, oye, gol es gol, no, pues chao, usted váyase de aquí. Muy emir será, muy jeque será, pero váyase. Y también sucedió en ese mundial, es con el partido entre Austria y Alemania. Hubo un acuerdo ahí que favoreció. Y nos dejaron fuera nosotros. Que según dice, no le dio el beneficio a Argelia, que era en ese momento el favorito para clasificar. Entonces se dieron, como se dice, el acuerdo, que por eso las medidas fue que los próximos mundiales, los últimos partidos de la fecha se jugarán de manera simultánea. Sí, correcto. En varios mundiales creo que pasó eso, ¿no? Donde ambos equipos saben que ya están clasificados y por último les tocan la pelota, pero incluso con eso, Brian, igual en la eliminatoria sudamericana también ha pasado de que los equipos que están peleando algo, las selecciones que están peleando algo, todos juegan a la misma hora. Los que ya están clasificados o el que está ya último y no tiene ninguna chance, jugarán en una hora distinta, pero los equipos que están absolutamente clasificados, o sea, los que están peleando clasificación, jugarán a la misma hora. Y les cuento esto porque Chile juega con Brasil en Brasil y pierde Chile con Brasil. ¿Y quién se arreglan los bigotes? Colombia-Perú. Cuando Radamel Falcao le dice claramente a los peruanos, relájense porque los otros están perdiendo y no nos hagamos ningún gol nosotros. Interpretación mía, ¿no? Sí,
Sí. No sé si lo dijo así, pero claramente dijo, no nos hagamos daño porque los otros están perdiendo. Colombia iba al Mundial y Perú pasaba al repechaje. Porque si había un gol o había un ganador, Chile iba al Mundial y Colombia iba al repechaje, o Perú iba al Mundial y Chile iba al repechaje y Colombia quedaba afuera. Pero si empataban por el resultado de Chile-Brasil, los dos estaban adentro, Perú iba al repechaje y Colombia iba al Mundial. Entonces, lo dices, claro, también se trata de generar un poquito más de justicia desde el punto de vista de que se jueguen los partidos a la misma hora, pero también adentro del terreno de juego también se pueden dar muchas cosas. Hay que tener, y en ese sentido, por eso siempre los beneficiados quieren ser o Argentina o Brasil. Es que así sucedió en las eliminatorias del 2006. Colombia tenía una chance de clasificar al Mundial. Es cuando comenté una vez que Reinaldo Rueda era el técnico en ese momento de la selección y cometió un error en el planteamiento del partido ante Uruguay. El partido, si lo hubiera empatado, estaría perfecto en puntos para ganarle a Paraguay sin depender de nada. Pero el resultado, si ganaba Colombia en el momento a Paraguay, dependía de Argentina-Uruguay, y en este caso que Uruguay con el solo empate iba al repechaje. ¿Qué pasó? Que ese partido comenzó 10 minutos tarde el segundo tiempo y no jugaron a nada, quedaron empatados 1-1. Sí, ¿qué pasó? Se fue al repechaje Uruguay y se fue Colombia. Sí, pues tenemos ejemplo para estar aquí 3 horas. Sí. Las mañas del fútbol. Y sabes, estaba mirando otra cosa al respecto, aparte del VAR. Oye, los árbitros, Elías, Brian, en lo que es torneos de Sudamérica, reciben buena plata. Son entre $2,700, $3,000, y todo dependiendo por partido. Si pitan en primera fase o en fases previas más de 2 partidos, perfectamente pueden ganar lo que dicen más de, para nosotros, 15, 20 millones de pesos. Que sí, oiga, hasta ser árbitro es buena idea, diría eso. Y en la final, $20,000 gana el árbitro que pite en una final, sea suramericana o sea Copa Libertadores. Aquí en Sudamérica el árbitro tiene que tener mucho carácter, por eso que le están pagándole bien. En Europa son un poco más relajados, pero aquí, como dijo Elías, vos levantás, estás de visitante, el equipo visitante te está para hacer un gol y no levantar el Medellín, te matan literalmente. Así que tienen que pagarle mejor para que se anime más, de verdad, para que valga la pena. Ahora, yo creo que esos honorarios altos son importantes desde el punto de vista de que, quiero que se entienda bien esto, hay que evitar cualquier tipo de mafias, hay que evitar cualquier tipo de tentaciones. Ya sé, no me digas que también te ofrecieron. No, a mí nunca me han ofrecido, no, afortunadamente. Sí hubo una situación en que vimos algo raro, y por favor no me pidan nombres porque el personaje que fue a conversar con nosotros se llevó, nosotros decimos acá, un combo en los hocicos, un combo en la come papa. Listo. Mi compañero árbitro asistente, después de un comentario que hizo un dirigente de un equipo del sur, puso un combo directamente al dirigente, y nosotros suponíamos, pues ya estábamos dentro del camarín, que algo le habían ofrecido, y mi compañero le pegó. Pero ahora, ¿qué habrá pasado? No sé si le sacó la madre, pero nosotros suponemos, porque él dijo no comentar. Ok, vale, pero atando cabos sueltos, al parecer hubo algo de... Por ejemplo, nosotros cuando íbamos al sur, y aquí recuerdo a Jorge Rey, que fue mi instructor, Jorge nos decía, no vayan a comer con los dirigentes, no se queden en la casa de los dirigentes, no le acepten traslado a los dirigentes, para eso ustedes tienen viático, se van a un hotel, se van a una residencial, se van a un hostal y toman taxi, para eso es el viático, gástense el viático porque van a evitar tener problemas. Y eso lo acuñé dentro de mi cabecita, y yo jamás le acepté a un dirigente que me fuera a dejar al estadio. Por ejemplo, ellos se enteraban, no sé por qué, que nosotros íbamos a dirigir a X ciudad del sur, para no me pidan por favor que nombre las ciudades, pero es Puerto. Y el dirigente por allá el dirigente por allá me llamaba por teléfono, como diablo tuvo mi teléfono. Profesor Elías, ¿cómo está? Lo vamos a buscar mañana, ¿a qué hora llega? No se preocupe, yo tengo todo coordinado. Pamplina, yo no tenía nada coordinado. Llegaba al terminal de buses y tomaba un taxi. En esos tiempos no había Uber, no había Didi, no había ninguna de esas aplicaciones. Entonces tomábamos un taxi y después al mismo taxista le decíamos, vénganos a buscar a tal hora porque vamos a terminar a esa hora, nos vamos a duchar, vamos a hacer los informes y venga a buscarnos. Y después nos íbamos a comer a un restaurante y nos averiguábamos, este restaurante es el que vienen todos los árbitros siempre. ¿Por qué? Porque no había ninguna relación entre el propietario del restaurante y el club XX. ¿Me entienden? Entonces, pero eso tiene que venir también desde la cabeza, porque, qué
buena onda, el dirigente nos viene a buscar. Listo, arriba de la camioneta, arriba de todo el mundo, jajajaja. ¿Cómo queda el dirigente del otro equipo? Esto está arreglado. Al día siguiente el partido. En Colombia también era unas situaciones bastante complejas y que tienen que ver mucho con los arbitrajes, especialmente en Colombia en los 80s, a finales de los 80, ustedes saben muy bien a qué hago referencia, de la época difícil que vivió el país, especialmente el narcotráfico, que tanto así porque si no aceptaban sus ofrecimientos y eso, pues miren, ahí tienen las consecuencias. Eso pasó una vez con un árbitro en Colombia de nombre Álvaro Ortega, que él en un partido que fue juez de línea entre América y Cali, Deportivo Independiente Medellín, le anuló un gol a Carlos Castro, en ese momento delantero del poderoso La Montaña, conocido el Independiente Medellín. Fue las circunstancias que sucedió esta tragedia, porque justamente el Independiente Medellín era muy hincha el famoso personaje de la época para Colombia, y debido a eso se suspendió el torneo colombiano en el año 89. Y bueno, como decimos, esas son épocas diferentes donde cada situación se vive de acuerdo a las circunstancias que vive uno en su país. En esa época fue una situación bastante compleja, bastante difícil lo que se vivió, que hasta en el fútbol lo afectó en eso, tanto deportivamente como a través del arbitraje en ese sentido. Pero eso yo creo que en todos lados se ha visto eso, por eso se han tomado esas medidas, especialmente con el VAR, para que sean más justos. Y bueno, matando un poco ya con el asunto del tema del arbitraje general, ¿qué comparación se puede dar? O en ese sentido, ¿cuál es mejor? ¿El arbitraje tanto de Sudamérica o el europeo o el resto del mundo? Yo creo que hay estrellitas en todos lados. Hay gente que aplica muy bien. Acá en Chile teníamos a Roberto Tobar y que era un tremendo árbitro a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Roberto debe haber sido en algún momento el número 1 del mundo. Recuerden ustedes, también haciendo un recuerdo a Carlos Chandía, Boca Junior pedía que Carlos Chandía le arbitrara. Ojo, mira el poder de los clubes. Sí. Boca Junior pedía que Carlos Chandía arbitrara porque lo encontraban un tipo justo. No es que ganaran siempre, pero lo encontraban un tipo súper justo, súper adecuado. Lo mismo que con Roberto Tobar. Roberto Tobar, recuerden ustedes, esa final histórica de la Copa Libertadores, en donde se juega en la Bombonera, Boca con River, y que después se tiene que ir a jugar allá al Santiago Bernabéu final, y ahí donde dirige Cuña, el uruguayo, que también lo hace espectacular. Entonces tú dices, ¿dónde hay mejores árbitros? ¿En Europa? Sí, claro, ahí tienes algunos, hay un sueco que parece modelo, pero si el tipo se lleva peinando el pelo, pero dirige muy bien, dirige muy bien. Importante. El árbitro, el peladito de Inglaterra, Webb, algo así, creo que sí. Parece. Howard Webb, algo así, si que no me equivoco. Ahí tienes otro tremendo árbitro, Klipberg, que era un árbitro holandés, pero que era fantástico, un árbitro que te mostraba la tarjeta así. Brian, toma. Okay, amarilla. Y de repente ibas pasando por su espalda y él le decía Brian y te mostraba la tarjeta de espalda. Entonces, todos los protocolos. Esa es personalidad. Sí, cada uno debe decir cómo es la forma de quitar, porque es que unos dicen que es que en Europa dejan jugar más, que haya más espectáculos. Dicen que en Sudamérica son más cortantes, ¿no? Hay mucha fricción, entonces para mucho el partido. Y dije, pero eso es relativo, depende de la forma de pitar. Pues tú lo acabas de decir, pues en Sudamérica hay mucha fricción y eso también depende de los jugadores. Sí, y acá en Sudamérica tiene tremendos árbitros. A mí Pitana me gusta mucho como su forma de imponerse, más allá de sus decisiones que pueden estar acertadas o no, y yo creo que hay que ver el vaso medio lleno. Yo creo que son más las acertadas que las desacertadas. Pero Pitana es un tremendo árbitro, o fue un tremendo árbitro. En general el arbitraje argentino es de buena categoría porque el torneo es buenísimo. Muy picante, muy picante. Y ahí te genera herramientas para el árbitro. Porque si el torneo es penca, ¿qué oportunidades tienen esos árbitros para poder tener más herramientas, para poder imponerse a un Brasil-Argentina, a un Argentina-Uruguay, a un Chile-Argentina, un Chile-Perú? ¿Qué opciones? Amarilla en Paraguay. Buen árbitro. Pues ya estamos hablando de personajes que han dejado el referato. ¿Quiénes son los de ahora? Para mí en Chile era Garay y se mandó un condoro el fin de semana, un condoro de concepto. Hay un penal y el ejecutante del penal es zurdo, golpea el balón con la zurda, se cae y golpea de manera inmediata con la pierna derecha. Eso era tiro libre indirecto a favor del equipo adversario. ¿No puede tocar 2 veces la pelota? Correcto.
adelante, creo, ¿no? No, correcto, así de simple. Y eso es un error conceptual. Pero entonces, Garay, que yo, dentro de todos los comentarios y preguntas que de repente me hacen respecto al arbitraje, para mí Garay era uno de los que iba para allá. Hoy día se me cayó. Manuel Vergara, árbitro penquista, árbitro de Concepción, también es uno de los buenos árbitros de la buena sabia nueva. Emerson, también, árbitro asistente, el Sony Cisterna, me parece que son nombres propios adecuados para el futuro del referato, por lo menos el referato nacional. Yo creo, Elías, Jorge, que para poder medir el tema de la calidad del arbitraje, no solamente parte de cómo manejan los conceptos los árbitros dentro de la cancha, sino también del ambiente donde el árbitro tiene que impartir justicia. Es muy diferente el juego en Europa, donde prácticamente las barras mantienen el respeto entre hincha, el espacio del hincha y el espacio del juego, ¿entiendes? En cambio en Sudamérica no hay, creo que ningún estadio en Sudamérica que no tenga las vallas de seguridad, las mallas de 5 metros, ¿me entiendes? O sea, lo que decía Elías al principio, el tema para el arbitraje es muy complicado en el lugar donde son muy, ¿cómo te puedo decir? Muy fanáticos, muy extremistas, porque el fútbol brasileño, el argentino, quizás un poco también el paraguayo, el uruguayo son muy, pero muy aficionados, son hinchas, pero hinchas de pecho caliente, ¿entiendes? Aquí en Bolivia hay equipos también que tienen mucha hinchada y también es muy complicado dirigir un partido de eso. Así que para poder medirlo, en Europa, obviamente es que es mucho más tranquilo. Para mí, creo que dirigir un partido en Europa mirándolo es mucho más fácil dirigirlo en Europa que en Sudamérica, porque las mañas vienen de Sudamérica. El jugador latino es el que es más mañoso, el europeo no, el europeo es un jugador más táctico, más tranquilo. No voy a decir que es pasivo, obviamente, porque hay equipos que son muy agresivos y todo, pero son agresivos dentro de la medida, no agresivos, voy y lo rompo y si me ve el árbitro bien, sino también voy con las dos, así. En el fútbol argentino se ve mucho, en el chileno también, en el brasileño ni que se diga. Entonces, para poder medirlo así, el tema de arbitrar es el contexto y en el lugar donde le toca trabajar, ¿no? Exactamente. Entonces, como estábamos hablando, muchachos, cada uno tiene su forma, su visión de arbitrar, de estar. Lo importante es que den el mejor espectáculo para que el partido sea bueno, para que el partido sea justo y el resultado favorezca al quien debe favorecer, porque muchas veces digan, no, es que como una vez en el partido de Colombia-Brasil en el Mundial del 2014, según dicen el árbitro español favoreció todo a Brasil, no había VAR, no había nada, pero cierta jugada como el famoso gol de Mario Alberto Yepes, que aquí siempre quedó catalogado, era gol de Yepes, pero si uno mira y analiza la jugada, sí dicen que hubo fuera de lugar. Sí, es parte del derrotero que hemos ido conversando durante todo este programa. Bueno, mis amigos, este tema fue excelente. Nos enriquecimos de toda la información referente, no solamente hablamos de fútbol, también de la importancia que tiene, porque sí, el arbitraje es parte fundamental del espectáculo, así como ahora es el mecanismo del VAR que se utiliza. Bueno, que el tiempo es oro, entonces nos estamos despidiendo. Tengan una gran semana. La otra estaremos hablando ya de lo que va a ser el inicio, los octavos de final de la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, donde equipos de nuestros países van a estar en competencia y darles todo ese apoyo. Saben, invito a que se suscriban a nuestras redes sociales. Estamos en el canal de YouTube Fútbol Rock City, en Facebook FRC2402 es en Instagram y en Facebook es FRC Fútbol Rock City. Bueno, mis amigos, y también estamos en EDM Radio Chile los días viernes, también próximamente, bien por las redes. Gracias, mis amigos, un tema interesante. Hagan sus comentarios también, sus sugerencias. Me despido, les habló J. Páez, dándolos próxima semana. Nuestra familia también se despide. Brian. Jorge, Elías, un placer, un gusto poder conversar. Yo creo que solamente hemos hablado de la punta del iceberg con el tema del VAR. Yo creo que la FIFA tiene que ponerle mucho ojo a eso, porque mientras no mate el espectáculo ni la picardía, para el fútbol sirve, sencillo. Y en el tema arbitral hay que tener carácter, para poder dirigir. Así que un saludo y un abrazo a todos, espero que nos sigan y la próxima semana estaremos de vuelta aquí. Muchas bendiciones, fuerte abrazo para todos. Saludos también a toda la gente linda en Cochabamba, en Santa Cruz, en La Paz, a todos. Hermanas Elías, un gran saludo desde la lejana Chile. Un abrazo a ustedes dos que han tenido la paciencia de escucharme
en este largo monólogo del arbitraje, que es un tema que me apasiona, y abracé esta actividad, hoy día ya no la ejerzo, abracé esta actividad desde muy pequeño. Un abrazo también a cada uno de los árbitros que va a escuchar este podcast, ya sea del arbitraje universitario, arbitraje amateur, y por supuesto también a los amigos del arbitraje profesional. Aquí y en la Quebrada del Ají, como decimos nosotros, aquí y en cualquier latitud que escuche este podcast, les mando un tremendo abrazo. Yo creo en el arbitraje, yo creo en los árbitros, creo en la probidad de los árbitros, creo que los árbitros, aparte de lo que decía Brian, tienen que tener una tremenda característica, que es el buen desarrollo de las reglas de juego, saber dirigir un partido, la personalidad, el carácter. También tiene que ser probo. Ser probo en este mundo actual puede costar demasiado. Un abrazo fraterno, Brian, Jorge, y también para cada uno que está al otro lado de un ordenador, de un celular, escuchando este podcast. No se lo pierdan, este es su podcast, La Tocata de la Juguetona. Nos vemos entonces la otra semana. Chao.